cual pues requiere, y esto es muy curioso, pero fíjate, lo vas a entender fácilmente, requiere ciertas dosis de, o bien de neutralidad, ahora sí lo diré, neutralidad, o bien cierta distancia emocional en la narración. Fíjate, si en la introducción el pilar fundamental que hay que potenciar es el ethos, en esta segunda parte, en la narración, este es terreno del logos. Así que es aquí donde el orador debe poner pues todo el peso argumentativo, ¿no? Todo el peso explicativo de cuáles son las razones, cuál es el marco de situación y cuáles son las razones que nos han llevado hasta aquí. Por otro lado, la narración es vital porque sirve para enmarcar los hechos y de ahí pues que sea tan importante la habilidad lingüística que tienes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, fíjate, por ejemplo, no es lo mismo describir, yo qué sé, una recesión económica diciendo que la economía está cayendo y es necesario pues aumentar la recaudación con una subida de impuestos. No es lo mismo que decir que la economía se está enfriando y es necesario que las personas que más ingresan demuestren su solidaridad con el resto. Así que, como puedes ver, la narración es el terreno donde los eufemismos, bueno, se sienten la mar de a gusto. Y es donde, por cierto, los políticos demuestran su mayor maestría. Pero es que en esta parte del discurso, o esta parte del discurso es la idónea para definir los términos que nuestra audiencia y conseguir que nuestra audiencia adopte el enfoque que nosotros queremos. Insisto que si yo quiero predisponer a la audiencia de una determinada manera, diré que es necesario aumentar la solidaridad de las personas que más ingresan. En cambio, si lo que quiero es predisponerla de otra manera, pues enmarcaré esa situación, diré esa explicación con otros términos que signifiquen otras cosas diferentes. Como ejemplo de narración, te dejo enlazado el discurso de dimisión del presidente español Adolfo Suárez en el año 81. Sí, año 81 fue. Mira, estate atento a partir del minuto y 8 segundos aproximadamente y verás realmente una fantástica narración de los motivos que le llevaron a dimitir. Además, como curiosidad, he querido enlazar este vídeo porque siempre que ponemos ejemplos, acostumbramos a poner ejemplos anglosajones y en realidad en España también hemos tenido muy buenos oradores en política. Sí, lo he dicho en pasado, no lo he dicho en presente, hemos tenido. Venga, vamos a la tercera parte. La tercera parte la vamos a llamar división o partición. ¿Para qué sirve esta parte? Esta tercera parte se aplica en el caso de que tu tesis, de que aquello que tú quieres defender esté en controversia con otros posicionamientos. Por lo tanto, es posible que en algunos casos pues sea una parte prescindible. Mira, la división es la parte de tu exposición en donde explicitas los puntos en común que tienes con la postura de la otra parte y los puntos en los que no existe coincidencia. Esto es muy curioso también porque hay veces que pensamos que cuando nosotros debatimos con alguien o intercambiamos opiniones con alguien, no debemos mostrar los puntos en los que estamos de acuerdo y todo lo contrario. Eso, de hecho, nos va a ayudar a que la audiencia, si hay un tercero que tiene que juzgar quién tiene razón, va a provocar que se pongan de parte nuestra. Por otro lado, esta parte de la división la hacemos para clarificar en la mente de los oyentes ambas posturas, es decir, la postura que tú defiendes y la postura que defiende la otra parte, y, claro, predisponerlos a nuestro favor. De hecho, casi podríamos decir que la división forma parte de la narración porque se deriva de ella, ¿no? Entonces, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos el siguiente comentario. Mira, estamos de acuerdo con el Partido Azul en que el país necesita un impulso, solo que el impulso que ellos proponen nos llevarán a caernos por el precipicio de la desigualdad. Nuestro impulso no se basa en favorecer a las rentas más altas, como ellos proponen, sino en una mejor redistribución de la riqueza para que todo el mundo tenga la oportunidad de experimentar ese impulso. Bueno, como ves, lo que he hecho en esta parte es, por un lado, he comenzado diciendo los puntos en los que sí que estamos de acuerdo la otra parte y yo, es decir, he explicitado que necesitamos un impulso, pero a partir de aquí lo que he hecho es decir, no, es que el impulso que la otra parte tiene en mente es no solo diferente al mío, sino peor que el mío.
En eso consiste precisamente la división. En la división también es lugar donde mostrar atenuantes o agravantes de un hecho. Por ejemplo, imagínate el siguiente comentario. Bueno, es verdad, cariño, no he fregado los platos, pero es que me han llamado por teléfono cuando iba a hacerlo y luego se me ha ido el santo al cielo. Bueno, ¿qué acabo de hacer aquí? Admito que el hecho es verdad, pero aplico un atenuante que seguramente será poco creíble, pero al fin y al cabo es un atenuante. Esta es la primera acción. Vamos con otra posibilidad. Es verdad que no he fregado los platos, cariño, pero es que los he fregado todos los días de esta semana, así que te toca hoy a ti. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Una vez más, comienzo exponiendo los puntos en los que realmente estamos de acuerdo, es verdad, es un hecho, los platos están sin fregar, pero lo que hago es mostrar un agravante. ¿Y el agravante cuál es? Pues que durante toda la semana pues los platos los he fregado yo, así que ahora te toca a ti. Espero que con estos dos ejemplos, que a lo mejor te resultan incluso familiares, esta parte haya quedado clara. Fíjate, en los casos en los que no hay opiniones discrepantes, la división se produce cuando contrapones conceptos. Esto de contraponer conceptos, ¿qué significa? Mira, para ejemplificarlo te voy a dejar enlazado también un vídeo, una charla de Tony Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, el tenista, en la que habla de su filosofía como entrenador. Atentos al minuto 5 y 25 más o menos, o 5 y 20, cuando empieza a hablar de la formación del carácter del jugador, contraponiéndolo a la formación técnica. Es decir, ya verás como él dice algo así como que él se ha volcado más en la formación del carácter de Rafa Nadal que en la formación técnica. No es que haya descuidado la formación técnica, por supuesto que no, pero le ha dado mucho más peso al carácter. Eso también es una división. Cuando contraponemos conceptos, cuando decimos este concepto es distinto a este o me decanto por este en lugar de decantarme por aquel, eso también es división. Vamos al punto 4, a la fase 4, a la fase de prueba o fase de demostración. Aquí es donde el orador echa el resto, aquí es donde ponemos toda la carne argumentativa en el asador. Fíjate, si en la fase 2 hemos expuesto el tema y en la fase 3 hemos clarificado los puntos, esta fase 4 es el lugar donde aportar pues toda la fuerza retórica para demostrar que tu punto de vista está sólidamente fundado. Este es el lugar donde querrás demostrar que tu postura es la más verosímil, la que mejor explica el hecho del que hablas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esta es la parte propia de la argumentación, pero de la argumentación con mayúscula. Aquí, por supuestísimo, el logos es el rey, ¿no? Si en la introducción dábamos mucho peso al ethos, es decir, aquí es donde teníamos que demostrar nuestro carácter y ganarnos a la audiencia, en esta parte el logos manda. Aquí toda nuestra habilidad argumentativa, todos los recursos lingüísticos para demostrar que nuestro punto de vista es el punto de vista más verosímil, tiene un peso trascendente. Fíjate, te recomiendo que escuches el capítulo 23 del podcast dedicado precisamente a cómo argumentar, porque te va a resultar muy útil y muy complementario a lo que te estoy diciendo en este podcast. Por cierto, como paréntesis, vamos a dedicar muchos capítulos a describir los diferentes tipos de argumentos que podemos utilizar, con lo cual, bueno, tranquilidad para todo el mundo porque vamos a entrar en profundidad en estos aspectos. Vamos a la quinta parte, la parte de refutación. La refutación es el lugar del discurso en la que te centras precisamente en desmontar los postulados de la otra parte, si es que la hubiese. También es el lugar donde, pues fíjate, donde vacunas posibles objeciones a tu propuesta. También incluso la podemos entender como el lugar donde contraargumentas, ¿no? En muchas ocasiones la diferenciación entre esta fase y la fase anterior es más formal que funcional, porque en la práctica en muchas ocasiones refutamos o la refutación está integrada en la parte argumentativa, es decir, cuando nosotros defendemos nuestra postura, en muchísimas ocasiones ya aprovechamos para refutar la postura contraria. Por lo tanto, sí que es verdad que es una diferenciación, es una parte más bien formal.
Incluso te diría más, incluso te diría que en muchos casos es conveniente hacerlo de esa manera, es decir, es conveniente hacerlo, incluir esta parte de la refutación dentro de la parte de las pruebas. Por ejemplo, si estás defendiendo pues no sé, la idoneidad de una propuesta que realizas en comparación con la propuesta que realiza tu contraparte, pues este es el momento en el que tienes que hacer pues, la contraargumentación. Por otro lado, cuando argumentas a favor de tu propuesta, bueno, en realidad de alguna manera ya estás refutando posibles alternativas. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en un debate, sí que conviene dedicar un espacio para demostrar los puntos en los que tu oponente se equivoca. Aquí sí que deberíamos ser un poco más explícitos a la hora de decir, pues bueno, voy a demostrar por qué la otra parte, por qué fulanito, por qué fulanita se equivoca en este aspecto. Se equivoca por tal, por tal, por tal y por tal. Fíjate, hay muchas maneras de refutar un argumento o la postura de alguien. E igual que en el caso de la argumentación, pues estate tranquilo, estate tranquila, porque vamos a dedicar algunos episodios a ver las diferentes formas de hacerlo. Por cierto, no sé si se cuela el sonido de la lluvia por el micrófono, pero ahora mismo está cayendo una tormenta de órdago aquí en Barcelona. Bueno, menos mal que aquí en casitas está muy bien. Vamos a la sexta y última parte. A esta parte la vamos a llamar peroración, epílogo o conclusión. Seguramente nos vamos a quedar con la palabra conclusión, que es la más conocida por todo el mundo. Bueno, esta es la fase del alegato final. Esta es la fase en la que, bueno, pausa para escuchar el estruendo del trueno que acaba de producirse. Bueno, en fin. Venga, como os decía, como te decía, esta es la parte del alegato final. Bueno, los objetivos de esta parte, de esta última parte, son varios. Pero el fundamental te diría que es tocar la fibra de tu auditorio a través de una última exposición, pues digamos, más enérgica, más centrada en la llamada a la acción. Recuerda que la llamada a la acción es un punto fundamental de tu speech. Es decir, tú... insisto una vez más en la idea de que cualquier speech es un speech persuasivo, por lo tanto le tienes que decir, tienes que impulsar a tu audiencia a que tome la decisión que tú pretendes que tome. En esta fase lo que vas a hacer es sintetizar las ideas más importantes que has desarrollado, las ideas más importantes que has expuesto a lo largo de tu parlamento, de forma que por un lado ayudes a mantener en la memoria de tus oyentes esas ideas que tú defiendes y por otro, como te digo, también el impulsarles a tomar la decisión que pretendes. Fíjate, esta también es una fase en la que en algunas ocasiones pues es cuando dejamos esa frase para el recuerdo, ese último lema, esa última frase impactante con la que queremos que se quede nuestra audiencia y que les impacte, ¿no? Pues esta también, lógicamente, este es el momento para hacerlo. Mira, te diría que sin duda, bueno, pues es el lugar donde echar el resto, porque de hecho, pues va a ser la última impresión que tengan de ti. Así que, si las anteriores fases, pues pertenecían al ethos en la introducción y el resto al logos, esta claramente pertenece al pathos. Igual que he hecho en las fases anteriores, te dejo un enlace con una escena de la película Daredevil en la que el abogado, en este caso el superhéroe, el Daredevil, en su versión, digamos, de abogado, realiza su alegato final. Aquí vas a poder ver cómo este alegato es perfectamente redondo, cómo este alegato que realiza pues consigue llevar al jurado al lugar donde él quiere. Esto es Abrir y Consumir. Y mientras nosotros hemos visto todas las partes de un discurso según Cicerón, y mientras la tormenta arrecia en Barcelona, vaya primavera nos está haciendo, nosotros vamos con el abrir y consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Mira, en este caso te voy a pedir una especie de tarea, unos deberes que decimos aquí en España, y es que escribas un pequeño discurso en el que sigan los 6 puntos que acabamos de mencionar en el episodio. Yo te propongo el tema. Imagina que quieres convencer a tu pareja o a otra persona para ir a ver una película en vez de la película que te propone tu pareja o la otra persona, vaya. Es decir, sigue todos los pasos a ver qué tal